Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección Libros en Movimiento, que los días martes podemos compartir junto a ustedes la lectura por los libros, comentar acerca de los libros que llevamos durante estos meses y que vamos dando poco a poco. Ahí, digamos, hacemos la lectura y dejamos poco a poco. Si tú estás interesado en poder compartir esas experiencias tan hermosas que se refieren con los temas de los libros, los puedes hacer de dos maneras. La primera es escribiendo en la caja de comentarios acá en YouTube. Deja tu comentario ahí y nosotros vamos a estar leyendo tus comentarios y vamos también a estar dando explicación a las preguntas que tú tengas. Además, también lo puedes hacer a través del número de WhatsApp al número 7351-8586, en el cual ustedes pueden agregarlos a su agenda y también pueden llamarnos para tener esa conversación ahorita que estamos en vivo. O si no, también pueden dejar un mensajito de texto también al mismo número, en el cual también te vamos a estar contestando algunas inquietudes que tengas. Para este día, martes, vamos a hablar o vamos a retomar el libro de Drácula. Recordemos que hace como un mes estábamos hablando, eh, hicimos como una introducción del libro, hablamos de Drácula de Bram Stoker, eh, decíamos que habíamos tomado la editorial Brontes, de la cual íbamos a leer Drácula, en el cual yo les mencionaba de que ustedes pueden tener un libro que no sea de esta editorial, sino que pueden ser de distintas editoriales y que a veces cambian un poco, o sea, depende también de la editorial como lo maneje. Pero vamos a estar leyendo esta editorial de Brontes, en el cual ya habíamos leído el capítulo 1, el cual trataba sobre, eh, sí, trataba sobre el diario de Jonathan Harker, en el cual relataba los sucesos que se daban en los 5 días que había pasado, en el cual nos habíamos quedado en donde va hacia el castillo, en el cual él no entendía el por qué cuando hablaba de el conde, se persinaban y no entendían el por qué. Entonces, poco a poco fuimos viendo cuál era el proceso narrativo dentro de la historia y llegamos hasta el punto en donde quedamos que había llegado al castillo. Entonces, el día de ahora hablaremos del segundo capítulo, donde vamos a estar analizando, vamos a estar compartiendo experiencias. Así que si tú tienes el libro de Drácula, lo puedes tomar y también puedes leer con nosotros. Y también, o sea, puedes leer con nosotros en este momento que estamos en vivo. Y también, si tienes alguna duda o comentario, lo puedes hacer de las dos vías a través de la caja de comentarios aquí en YouTube, o también lo puedes hacer a través del número telefónico 7351-8586, en el cual nos puedes llamar y podemos tener esa conversación. Para empezar, el día de ahora vamos a hablar del capítulo 2. En el capítulo 2 se llama El diario de Jonathan Harker, la continuación. Si ustedes se fijan, o no sé si se han percatado, de que se llama El diario de Jonathan Harker. Quiere decir que de ahí tenemos que tener en cuenta de que es una perspectiva narrativa en el cual nosotros estamos leyendo el diario de Jonathan Harker. Y en el primer capítulo nos decía de que era un texto taquigrafiado. Tenés que recordar que la estructura literaria del libro es a través de cartas, diarios de cada uno de los personajes sobre los eventos que estaban viviendo dentro de la historia. Exacto, eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, porque el libro nos presenta esa estructura que para ese tiempo es innovadora, porque la narrativa no solamente era de, yo escribo una historia y doy inicio, un nudo y un desenlace, sino que aquí nos presentan una nueva
perspectiva de la narración en el cual son innovadoras, a mi punto de vista, pero no sé si ustedes lo ven innovadora. O nos pueden decir tal vez qué perspectiva le ven a este tipo de textos. Porque para mí, por ejemplo, o sea, hay de recordar de que estamos enfrentándonos a un libro que es de 1800 en su primera edición. Sí, creo que sí, 1800. Sí, creo que 1800. Y en el primer capítulo nos dan la perspectiva de que es un diario de Jonathan Harker, que es un texto taquigrafiado. Y ahora que vamos a iniciar en el capítulo 2, nos presenta que es un diario de, otra vez, de Jonathan Harker, pero es la continuación del primero. Así que empecemos. Llegamos al 5 de mayo. 5 de mayo. Supongo que me dormí, pues de haber estado despierto me habría enterado al llegar a un lugar como este. Recordemos que había llegado a la entrada del castillo, que había sido a las 12 de la madrugada, que se acuerdan que el cochero le decía que iba y daba vueltas en el mismo lugar y que él se daba cuenta de como que no avanzaban, porque el conde Drácula le había dicho que tenía que llegar a las 12 de la noche. Entonces acá nos presenta de que él se durmió, o sea, se durmió y dice que me habría enterado al llegar a un lugar como este. A oscuras, al patio, cobraba unas dimensiones descomunales. Parecía mayor de lo que era en realidad. Debido debido de él partían gran cantidad de pasadizos oscuros que veían a través de unas grandes bóvedas. Recordemos que en esta época el palacio y las casas, bueno, en ese tiempo, en el contexto que lo da, eran como pasadizos, era oscuro. Eran castillo, entonces las luces no eran como ahora que uno tiene la luz ahí, vea, y no, sino que utilizaban candelas, velas, etcétera, antorchas, etcétera, entonces era oscuro. Cuando, cuando la calesa se detuvo, recordemos que habíamos dicho que era una calesa. La calesa era el carruaje en donde iba. Se detuvo por completo el cochero, dio salto y me ayudó a bajar a mí. Volví a sentir su fuerza poderosa sobre mi brazo, tanto que tenía la sensación de que cualquier ligero movimiento por mi parte podía significar una lesión grave para mis dedos. A continuación, sacó mis maletas y las colocó de forma ordenada en el suelo. Yo me encontraba frente a una gran puerta vieja, con grandes clavos de hierro incrustados, y encajada en un umbral saliente de piedra maciza. El cochero subió el pescante y sacudió las riendas. Los caballos se pusieron en marcha y aquella misteriosa caleza desapareció por una de aquellas oscuras aberturas. Imagínense ustedes la descripción que hace de, bueno, el ambiente en sí lo describe como algo oscuro, como algo tenebroso. Entonces, desde ahí nos va dando esta narrativa de jugar con nuestra mente porque no sé si les ha pasado a ustedes de que es como o sea, leer la narrativa, pero al mismo tiempo sentís como una sensación extraña en tu cuerpo o lo imaginas, no sé cómo es, como que lo imaginas y luego sentís eso de que estás viviendo, es como muy, muy cinematográfico, digamos. Y es literatura. Y es literatura, exacto. Permanecía en silencio donde estaba, sin saber qué hacer. No había ninguna señal del alba o de timbre en aquella inmensa puerta, y a juzgar por el grosor de esta, no era probable que mi voz hubiese sido capaz de atravesarla. Durante aquellos momentos que parecían no tener fin, grandes dudas y temores empezaron a asaltarme. ¿Dónde me hallaba y con qué clase de gente me iba a encontrar? ¿Qué siniestras aventuras tendría que vivir? ¿Es que era este un incidente normal para un pasante de abogado enviado para explicar cómo adquirir una finca en Londres a un extranjero? He dicho pasante,
A Mina no le habría gustado. Abogado está mejor, pues seguro creo, mi examen fue un éxito. Empecé a afrontarme los ojos y a pellizcarme por si se trataba de una pesadilla. Sin embargo, mi carne respondió al dolor, así que no podía engañarme por más tiempo. Recordemos de que en el primer capítulo, Jonathan nos dice de que es un abogado que digamos que trabaja en esto de abogado y que el conde ha comprado unas tierras en Inglaterra y que, no, en Londres, perdón, en Londres, y que él va digamos, va a buscar a Drácula para poder explicarle acerca de las tierras. Entonces, aquí aparece otro personaje que creo que en el primer capítulo, no recuerdo si lo dijimos, aparece la novia de Jonathan Harker, que es Mina. Mina ya nos da como un precedente de que ya es como el tercer personaje Drácula. Bueno, los cocheros que serían personajes secundarios, luego aparece Jonathan Harker y luego ahorita que aparece Mina, que Mina también va a ir predominando en la narrativa, pero vamos a ir viendo poco a poco. Me hallaba en los Cárpatos y muy despierto. Ahora únicamente debía tener calma y esperar la luz del nuevo día. Justo al llegar a tal conclusión o fuertes pisadas cada vez más próximas, a través de las rendijas de la puerta vi una luz que se acercaba. Después oí un ruido de cadenas y pesados cerrojos que se descorrían. Una llave giró en la cerradura con chillar muy agudo, propio de un largo desuso. Finalmente la enorme puerta se abrió. Un anciano de una altura considerable apareció. Tenía un bigote largo, blanco, vestía de rigurosos negros. En su mano derecha llevaba un candelabro de plata donde las velas ardían sin protección alguna. Esta creaba largas y tenebrosas sombras debido a los pequeños puntos de fuego que iban oscilantes a causa de las corrientes de aire. El anciano, con un gesto cortesano, me invitó a pasar, y aunque tenía un acento peculiar, me dijo con un perfecto inglés: «Bienvenido a mi casa. Entre libremente y por su propia voluntad». Recordemos que aquí me acabo de recordar de una situación muy curiosa que pasa en Drácula en la película. No sé si ustedes han visto la película, eh, que también creo que se dio en 1900, no recuerdo. Pero esta película aparece este episodio en donde cuando llega Drácula, llega con un candelabro. Sí, un candelabro. Y supuestamente sus sombras, digamos, él va caminando, pero las sombras tienen otra figura, otra forma, otro movimiento. Entonces a eso me recordó. Pero es como muy visual, muy curioso ese suceso. Luego dice: esto fue todo su recibimiento. Se quedó totalmente inmóvil bajo el dintel de la puerta como si fuera una estatua de piedra. Sin embargo, en cuanto hube atravesado el umbral, avanzó impetuosamente hacia mí para darme la mano. Me la estrechó con tal fuerza que me estremecí de dolor y tuve que retroceder más porque el apretón por la sensación que tuve yo al estrechar aquella mano tan helada que se parecía más a la de un muerto que a la de un vivo. Imagínense, bueno, yo creo que no a nadie les ha pasado que les den la mano y las manos la tenga bien helada, pero no es por así huesuda. o huesuda. Pero aquí no dice huesuda, pero sí helada, imagínate, es como bien feo. Dice: sea bienvenido, repitió. Entré libremente y dejé aquí un poco de la felicidad que trae consigo. Aquel fortísimo apretón de manos me recordó tanto lo que me dio el cochero. Por unos momentos dudé si no se trataba de la misma persona. Así que para estar completamente seguro le pregunté: ¿el conde Drácula? Asintió con un gesto de cabeza y contestó: sí, yo soy Drácula,
y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Entre, por favor. El aire de la noche es frío y supongo que deseará comer algo y después querrá descansar. Mientras me hablaba, colocó la lámpara en una repisa que había en la pared, se dirigió en búsqueda de mi equipaje y antes de que yo pudiera adelantarme, él ya lo había metido. Protesté, pero él insistió. Ni hablar, caballero. Usted es mi huésped. Es tarde y la gente del servicio ya se ha retirado a descansar. No se preocupe usted, tendrá la atención que se merece. Yo me encargo de todo. Finalmente cargó mi equipaje y atravesamos un infinito corredor. A continuación subimos por unas preciosas escaleras de caracol. De nuevo otro corredor, cuyo suelo de piedra hacía que nuestras pisadas resonaran con fuerza. Si ustedes se fijan, también ya nos dicen que el palacio, o sea, hay muchos como pasadizos y de piedra. Entonces, también es como o sea, idearnos eso, esos Como un castillo castillos medieval. medieval, ajá, sí. Al final del pasadizo, Drácula abrió de par en par una pesada puerta y me alegré al comprobar que era una habitación con mucha luz, en la cual había una mesa dispuesta con apetitosos platos y una chimenea en la que llameaba un increíble montón de leña. El conde se detuvo, dejó mi equipaje en el suelo de mi alcoba y a continuación cerró una puerta continua que daba a una estancia octogonal, la cual se veía iluminada tanto solo por una lámpara y además no tenía ni una sola ventana. Atravesó el umbral y entonces el conde abrió otra puerta y me invitó a entrar. Fue algo muy agradable a la vista, pues pude contemplar frente a mí una enorme cama. Allí había una gran cama y otra cálida chimenea que humeaba. Él mismo entró en mis cosas y antes de cerrar mi puerta e irse me dijo: después de tanto largo viaje deseará asearse un poco. Aquí encontrará todo lo que necesite. Cuando esté listo, usted mismo vaya a la otra instancia donde le espera la cena. Entonces, o sea, digamos, Jonathan Harker llega al castillo, Drácula lo atiende, recordemos que están en la hora a las 12 de la noche, la, La luna roja. la luna roja, la mano helada, le dice que no hay ninguna persona que lo pueda atender, sino que él lo va a atender, ajá, exactamente. Las sombras que caminan. Las sombras que caminan, que es también es bien así como algo paranormal, pero también le da esa esencia. Y él o sea, imagínate, tiene una alcoba, tiene una cama, y, o sea, el castillo era sumamente grande y tenía como el espacio, pero decía que en uno sí estaba tan iluminado y en otro era como muy oscuro. Algo oscuro, ajá. Va. Luego menciona, el calor, la luz y lo cortés acogida del conde contribuyeron en gran medida a disipar todas mis dudas y miedos. Al haber recuperado felizmente mi estado normal, descubrí que estaba muerto de hambre, así que puse fin de pronto a mi instancia en el baño y enseguida pasé a la otra cámara, dispuesto a devorar cualquier cosa apetecible. La cena estaba lista sobre la mesa. Mi anfitrión, que estaba de pie en un extremo de la chimenea, apoyado en el marco de piedra, señaló la mesa con un gracioso gesto y me dijo: siéntese, por favor, y que cene a gusto. Espero que me perdone el hecho de no acompañarle, pero ya he comido y no tengo la costumbre de comer nada tan tarde. Le entregué la carta sellada que el señor Hawkins me había confiado. El conde la abrió y la leyó con gesto grave. A continuación me la devolvió con una encantadora sonrisa en el rostro, para que yo también pudiera conocer el contenido de esta. Al leer uno de los pasajes quedé muy complacido. Lamento profundamente que
que un ataque de gota de la que sufro con mucha frecuencia me haya impedido venir a verle. Sin embargo, deposito mis más total confianza. Es joven, energético, con talento y sobre todo muy fiel. Él estará en su Él estará en su entera disposición y seguirá todas sus instrucciones durante su estancia en el castillo. ¿Cómo se llamaba el abogado? Hawkins. Ajá. Entonces, di que por la gota no llegó. Entonces, veamos, aquí también está otro de los momentos que no sabíamos por qué iba Jonathan Harker al castillo. Decíamos que era un abogado y que hacía todo esto, pero lo que no conocíamos era de cuál era el motivo. Y el motivo es de que también el abogado Hankins le dice de que no va a poder llegar. O sea, no llega a él, sino que manda al joven a hacer todas las diligencias al castillo del conde. Y es él, o sea, el Harker quien llega por Hawkins. Entonces, aquí nos da ese detalle. El conde se adelantó y destapó una fuente y al momento ya estaba saboreando un pollo asado excelente, acompañado con un poco de queso y ensalada. Y para beber una botella de Tokay añejo, del que tomé un par de copas. Esta fue mi cena. Mientras yo disfrutaba de aquel ágape sin igual, el conde se dedicó a preguntarme acerca del viaje y yo le conté todas mis experiencias vividas hasta mi llegada al castillo. Acabé de cenar y de relatar mi historia al mismo tiempo y ascendió a sus deseos. Acerqué un sillón al fuego y me puse a fumar un puro que él me había ofrecido. De nuevo se excusó por no fumar él también. Esta fue la ocasión perfecta para estudiar con detalle su persona y descubrí un rostro de rasgos exageradamente marcados. Entonces aquí es de lo que vos también nos decías, de que eran como, que era huesudo, porque imagina, porque está diciendo que su rostro era exageradamente marcados. Sí, a mí me recuerda, ayer estaba viendo la película Drácula del año 2000 y algo, que cuenta la historia de cómo el príncipe Draco se convierte en Drácula haciendo un pacto con el primer vampiro que existió, que se supone que es el hijo del demonio. Entonces, el vampiro que se muestra ante Draco, que en teoría es el primero, tiene una apariencia huesuda. Es una cara envejecida en donde los pómulos se le ven marcados por las... por los rasgos físicos del hueso. Ajá. Entonces, a eso me recuerda ahorita la descripción que hace Bram Stoker en este libro. Sí, y esa también es de lo que le mencionaba, de que Drácula ha sido, digamos, es la escritura narrativa, pero en las películas retoman como historias o sucesos en el cual tú mencionabas de esta película ¿cuál es la película que nos decía? Drácula, ajá. Príncipe. El Príncipe, que fue también muy popular en cartelera porque habla acerca de como el inicio. Sobre todo por los efectos especiales. Ajá, y por los efectos especiales. A diferencia de la de Drácula de Bram Stoker de los años 90. Que no tenía mucha, no era tan digital como esta última de Drácula. Ajá. Sí, exacto. Ok, vale. Tenía un rostro enérgico, aquilano, de nariz delgada como un puente muy largo y ventana arqueada, la frente despejada y muy poco cabello alrededor de la sien. En cambio, en el resto de la cabeza era abundante. Tenía espesas cejas casi unidas sobre la nariz. Bajo el espeso bigote asomaba una boca de aspecto cruel, con agudos y blancos dientes que sobresalían de los labios. Su piel mostraba un brillo y una vitalidad anormal y asombrosa a la vez para alguien de su edad.
En cuanto al resto, sus orejas eran pálidas y en la parte superior exageradamente puntiagudas. Su barbilla era fuerte y las mejillas firmes, aunque delgadas. La impresión general que uno tenía al observarle era la de una palidez increíble. Pero allí encuentro una contradicción. Ajá. Casi toda la literatura que habla sobre vampirismo, comerciales y no comerciales, hacen alusión a que cuando un vampiro convierte a un humano en vampiro, se queda congelado en la edad en donde fue convertido. Uh-huh. En cambio aquí, este Drácula está envejecido. Entonces, no sé a dónde la parte comercial ha potenciado el hecho de que si vos tenías 5 años y te convirtieron en vampiro, te quedaste de 5 años en apariencia. Tenías 16, te convierten en vampiro, te quedaste como alguien de 16. Y así, en la edad en donde eran convertidos. Y si lo comparo con la película, tanto la del año 2000, presentan a un Drácula joven, no a un Drácula envejecido. Ajá, exacto. No Así, sé si me entendés sí, el juego, que ahorita ha entrado en mi cabeza al oír la descripción de Drácula, porque me lo describen como un anciano. uh-huh. Sin embargo, el vampirismo, en teoría, cuando te convierten en vampiro, vos te quedás en la edad donde te convirtieron. Sí, yo no tengo tanta información acerca de el efecto del vampirismo y eso, pero según el libro nos presenta a un Drácula adulto, envejecido, pero también otra cosa muy curiosa es de que, aparte de que tú nos dices de que encuentras esas... Es una duda. Es una duda existencial. ¿De dónde de dónde surge, de dónde surge la teoría de que te quedas a esa edad. Exacto. Y lo otro es que también esta descripción me recuerda a la película de Bram Stoker, que está basada en el libro de los años 90, pero que también tiene muchas como similitudes, porque yo recuerdo que dice las cejas, de las orejas, de los colmillos y de su extensa cabellera, que está muy bien logrado ese efecto. Pero si tú, amigo o amiga, conoces acerca de esto, de lo que estamos hablando, de por qué o de dónde sale eso de decir que un vampiro debe de quedarse en su edad. De conversión. Ajá. Nos puedes escribir o nos puedes llamar o nos puedes dejar un mensajito de texto para poder, o nos pueden dar fuentes, ¿vea? Si conocen de alguna fuente, para investigar y hablar acerca más del tema. En la siguiente. Luego menciona, al principio solo estudié su rostro, pero luego pasé a fijarme en el dorso de sus manos cuando las tenía sobre las rodillas y la luz del fuego que le iluminaba me parecían finas y blancas, mas al verlas de cerca comprobé que había visto mal, pues eran vastas, anchas, de dedos cortos y gruesos, y con vello en el centro de las palmas. Sus uñas eran largas y afiladas. Al inclinarme, el conde me rozó con ellas y no pude impedir un estremecimiento. Quizás se debería a la digestión un tanto pesada de tanto ovípara cena, pero la verdad es que sentí de repente unas náuseas tan horribles que me fue imposible disimular. El conde, al descubrir mi repulsión, retiró las manos y con una sonrisa un tanto tétrica me mostró claramente sus prominentes dientes. A continuación, volvió junto a la chimenea, permaneció en silencio un buen rato y al mirar a través de la ventana al exterior, pudo ver los primeros y tímidos brillos del alba. Una extraña calma se apoderó de aquel lugar, pero debido al excesivo silencio, oí de nuevo el aullar de lobos de allá abajo en el valle. Los ojos del conde chispearon al decirme, escuche, son los hijos de la noche. Qué gran música la que hacen. Y al ver mi rara expresión, quiero pensar que es por eso, añadió. Ay, ustedes, gentes de ciudad, no saben apreciar los sentimientos de un cazador. Después se puso en pie
y me dijo: estará agotado. Su dormitorio está preparado y mañana podrá descansar hasta la hora que usted quiera. Yo tengo que ausentarme y hasta la tarde no regresaré. Así que espero que duerma bien y que tenga un sueño feliz. Acá también es otro de los elementos que podríamos decir que es del vampiro. Los dientes. Siempre en todas las historias, creo, en todas las historias, en todas las narraciones, presentan a los vampiros con dientes filudos, que son los colmillos filudos. Y otra cosa bien curiosa que a mí me ponía a pensar es que, por ejemplo, nosotros, los humanos, tenemos colmillos. Bueno, no sé si así le llaman o no sé cómo le llaman, pero son estas dos partes de colmillo. Son caninos. Ajá, que en algunas personas son más predominantes que en otras. Entonces, ese efecto de decir eh, que son vampiros por los colmillos y porque se le veían así, eh, ve hasta qué punto se ha hecho tan, no famoso, sino esa experiencia de tener los dientes así, te hace pensar de que es vampiro, porque imagínense encontrar a una persona con ese tipo de colmillos así, te podrías a pensar, eso no será vampiro. 7 de mayo. Bueno, no, quiero ver el sueño feliz. Y con un cortés reverencia me abrió la puerta de la sala octagonal y yo entré a mi dormitorio. Me encuentro sumido en un mar de confusiones. Dudo, temo, pienso continuamente en cosas raras que me da vergüenza confesar. Que Dios me guarde, aunque solo sea por quien sé que me quiere de corazón. Hasta acá cierra el periodo del 5 de mayo. Sí, creo que estábamos en el 5 de mayo en el cual, sí, 5 de mayo, en el cual podemos ver que Jonathan Harker tiene esa experiencia con Drácula, donde se alimenta, se cambia, se baña, lo conoce, describe al personaje de Drácula. Nos podemos imaginar cómo es o cómo se describe Drácula acá en el texto y que al mismo tiempo siente miedo porque al estar ahí y estar solo él y con Drácula, me imagino, o sea, le causa miedo. Y más eso de lo tenebroso y más las descripciones que hace, o sea, está confundido totalmente. Pero sigamos leyendo el diario. Dice, 7 de mayo. Ya es el segundo amanecer, es decir, ya lleva 2 días, ya es el segundo amanecer en estas tierras lejanas y misteriosas, pero he podido descansar y disfrutar durante 24 horas. He dormido hasta tarde y me he despertado solo, Una vez aseado he ido a la habitación donde cené en compañía del conde. El desayuno estaba servido. Se trataba de los platos fríos variados y una cafetera que conservaba el café humeante, pues estaba estratégicamente colocado junto a la chimenea. Sobre la mesa descubrí una nota en la que ponía: debo ausentarme, no me espere, D. Si ustedes se fijan, también a mí me parece una cosa curiosa de cómo el café está presente en la narrativa, porque uno cree que el café solo es americano o solo se da en América. Y si ustedes se fijan, el café ya está presente dentro de la narrativa, pero recordemos que estamos en 1800, es decir, era una bebida exótica. Y aquí ya está presente el café, así que si tienen información también de que si el café ya estaba producido, o sea, bueno, ya se daba en esa época, sería muy interesante también de investigar y analizar esa situación. Así que tomé asiento y gocé de una espléndida comida. A continuación, busqué algún tipo de timbre para avisar a alguna persona del servicio. No lo hallé en ningún lugar. Está claro que esta casa tiene defecto un poco raro, que se contradecían con el ambiente de lujo y riqueza que se respiraba en ella. La, la cubertería de oro trabajada artesanalmente debía tener un gran valor.
Las ropas con que estaban confeccionadas las cortinas, los sillones, el sofá y los colgantes de mi cama eran de los más preciosos que jamás había visto hasta entonces. Sin embargo, ninguna de la habitación tenía espejos y tampoco en mi tocador, claro así que me he tenido que usar mi espejito de viaje para acicalarme esta mañana. Acicalarme también no sé qué significa, como arreglarse. Entonces, un espejito. Porque recordemos que Drácula no tenía espejos porque creo que no le gustaba verse, no le gustaba ver su apariencia. O no sé si al tener un espejo se proyectaba su otro yo, digamos así, o como no su físico, sino como su alma o su figura. Después de desayunar, no sé si desayuno o cena, pues ya era muy entrada la tarde. Busqué algo interesante para leer. No encontré nada en toda la habitación, ni libros, ni periódicos, ni siquiera algo para poder escribir unas líneas. Así que abrí otra puerta y vi complacido una especie de biblioteca. Traté de abrir la puerta de enfrente, pero me fue imposible. Estaba cerrada con llave. En la vieja biblioteca encontré, para mi sorpresa, gran cantidad de libros ingleses, largos estantes llenos de revistas y periódicos encuadernados. Hojeé algunos. En el centro de la estancia había una mesa con montones de revistas y periódicos ingleses, pero todos muy antiguos. Los libros trataban muy distintos temas: historia, geografía, política, economía, educación, costumbres ingleses, entre muchos otros. Aquí también otra de las cosas que a mí me parece muy curiosa es que dentro del castillo hay biblioteca. Y también hay libros, etcétera. Entonces yo me pregunto si, bueno, no sé si es un análisis o una autorreflexión que yo hago de cuántos libros tenemos en casa o cuántos libros son los que leemos eh, en la vida o en nuestro, digamos, no lo pongamos en el mes, podemos preguntarnos en el año cuánto leemos o o sí, al mes, al año, etcétera, o por lo menos uno o dos o tres. Y en este caso nos presentan de que, o sea, hay dentro del castillo, hay libros de historia, sí, habíamos dicho que hablaban sobre costumbres inglesas, educación, economía, etcétera, y que es muy interesante que estén esos libros ahí, porque recordemos que Drácula, aunque sea bueno, es un conde, al ser un conde, pero también es un vampiro, entonces tiene como ese conocimiento de todos los sucesos o todo lo que se vivía en esa época. O sea, era muy letrado, ¿se le dice? Sí, muy letrado. Eh, Mientras miraba con curiosidad aquellos libros, se abrió la puerta y entró el conde. Me saludó cordialmente y me dijo que esperaba que hubiese dormido bien y prosiguió: Me alegro que haya encontrado la manera de entrar en esta habitación, pues estoy convencido de que aquí hay muchísimas cosas de interés para usted. Estos amigos, y puso la mano sobre los libros, han sido buenos compañeros míos y durante muchísimos años, desde que decidí que quería irme a vivir a su encantador país. Han estado junto a mí proporcionándome muchos momentos de placer. Es aquí también donde yo les mencionaba el conocimiento que tenía el conde, en el cual también podemos decir que leer un libro no solamente es, lo voy a leer o sea, y si me acuerdo, vea, no, se trata de que se analice, que por lo menos mueva algo del lector y que quede presente para poder tener como ese placer de leer los libros. Gracias a ellos he llegado a conocer, imagínense lo que dice, gracias a ellos, a los libros, he llegado a conocer Londres a la perfección. Conocerla es amarla. Ansío recorrer las concurridas calles de sus inmensos Londres, meterme en el bullicio torbellino de las gentes que van y vienen
compartir sus vidas, sus cambios, sus muertes y todo aquello que le hace ser hombres. Más que desgracia, hasta ahora solo he podido aprender su lengua a través de los libros. Desearía que usted me enseñara o hablara bien. Pero, conde, usted habla inglés perfectamente. No necesita mejorarlo, repuse mientras él hacía una ligera inclinación. Gracias, amigo mío, por una estimación tan lisonjera, pero me temo que aún tengo mucho que aprender. De manera conozco la gramática y el léxico, pero carezco de fluidez al hablarlo, que, que a veces es lo que nos pasa a nosotros, que digamos, nosotros podemos hablar español, pero el español que hablamos, a veces, como dice aquí, o sea, nosotros creemos que hablamos bien el español o es lo que nos indican o nos dicen en las escuelas de que hay que hablar bien el español, pero a veces hay tanta variedad de léxico en el cual uno cada vez va aprendiendo más también de su propio idioma. Imagínense también otros que están aprendiendo otro idioma, también se le complica porque como no son lenguas nativas, sino que las vas adaptando, entonces cada día o cada vez que lees un libro o cada vez o cada experiencia suma al conocimiento de cada uno de nosotros. No creo, respondió el conde. Sé perfectamente que si fuera a Londres, todos verían por mi habla y mi acento que soy extranjero. Eso no basta para mí. Aquí soy un noble. El vulgo me trata como su señor. En cambio, un extranjero en un país que no es el suyo y no es de nadie, la gente no le conoce y nadie se interesa por aquello que no conoce ni su existencia. Con ser con lo demás, yo ya me conformaría de forma que nadie se parase al verme, ni callarse al oír para después decir, va, un extranjero. Tenemos un mensaje en el cual nos dicen, nos dicen, permítanme, dice, los cuerpos de recién nacidos que jamás ingirieron alimentos conforman una importante excepción al proceso de descomposición normal. Estos carecen de flora bacteriana interna que genera gran parte de la descomposición y normalmente se momifican si son mantenidos en condiciones moderadamente secas. Estos eran llamados los niños vampiros. O sea, está tratando de responder la inquietud de si se congelaban o no. Y está, por lo que acabas de leer, entiendo de que el proceso de descomposición de un cadáver, si se tardaba, pensaban que eran vampiros. Y por eso hablan de la congelación de las personas vampiras en ciertas edades. Ajá, y también siguen diciendo, aquí nos dice, en condiciones extremas de sequía o frío, el proceso normal de descomposición es detenido a causa de la falta de control de la humedad o bien la temperatura en la acción bacterial y enzimática, provocando la preservación del cuerpo como una momia. Las momias congeladas comúnmente recomiendan el proceso de descomposición cuando se descongelan, mientras las momias disecadas al calor se mantienen así menos sean expuestas a la humedad. Esta condición de preservación era una señal evidente de que el organismo seguía vivo, ya que la piel se contrae dando la apariencia de que aún crecen las uñas, el cabello y por lo tanto individuos hallados en esas condiciones eran encontrados como vampiros. O sea que es un mito. Ajá. De que el vampiro se congela en la edad donde es convertido por todos estos cadáveres que encontraban en los cementerios. En aquella época, me imagino, en la época oscura de 1800, donde no había mucho conocimiento médico. Y eso es una cosa muy interesante porque están hablando acerca de la momificación y hay muchas culturas que también hacían ese proceso de momificación. Entonces quiere decir de que si los encontraban en ese tiempo, también podrían haber considerado que eran vampiros
Sí, por el hecho de no descomponerse después de muerto. Ajá, También yo sé de que cuando un cadáver comienza a descomponerse, por la boca le empieza a salir un líquido como negro. ajá, Pero es parte del proceso de descomposición, ¿verdad? Pero quizás ese líquido negro pensaban que era la sangre que salían a chupar. ajá. O sea, no sé. Sí, sí es como la savia o Y la... otra cosa, que en siglos pasados mucha gente era enterrada viva, porque como no había suficiente conocimiento médico, tal vez se desmayaban, se dormían o entraban en estado de coma y simplemente los enterraban y ya estando dentro del ataúd enterrados, Saben a regresaban, la... regresaban a la vida y por eso los consideraban vampiros. Ajá. Pero esas son Eso, cosas que han surgido históricamente alrededor de la leyenda del vampirismo. exacto. Y eso también me parece muy curioso de lo que tú decías, de que a veces ustedes no, o sea, no sé si se han preguntado que por qué el ser humano o por qué las sociedades velan, bueno, acá, por ejemplo, en los países latinoamericanos, bueno, no en todos, o no sé si en todos, se vela a la persona que fallece. Y es por esa misma situación, porque se espera un periodo de 24, sí, creo que es 24 horas, para ver si realmente está muerto. para ver si realmente sus signos vitales, o sea, caducaron. O porque es lo que tú decías, de que en el tiempo, a tiempos pasados la gente, no, bueno, no es que fuera en sí el cuerpo o la gente, sino que no sé, era como un El proceso. conocimiento médico no era lo suficientemente avanzado Ajá. como para determinar si había una muerte física total o si simplemente había un proceso de adormecimiento del ser humano. Exacto. Entonces es muy curioso esto, ese proceso que nos dice el Sí, amigo. porque da la idea, hasta donde yo logro entender lo que él mandó, de que el congelamiento de las personas que eran consideradas vampiros en una edad se refiere a la edad en que mueren. Ujú. Al morir, en teoría, quedan en esa edad y no siguen envejeciendo, pero sin embargo, cuando abrían estos cementerios, por alguna razón los abrían, los encontraban todavía intactos. Intacto. Entonces pensaban de que como Eran tenía el vampiros. líquido negro en la boca, estaban las uñas largas, El cabello. largo, entonces consideraban de que estaban vivos y que se levantaban a A medianoche a medianoche chupar para sangre. sangre. Ajá. Muy Pero no curioso. sé, entiendo yo que por esas limitaciones médicas es que se creó Es ese como ese entorno, ese mito mito, ajá. acerca de las personas que podrían regresar de la vida a chupar sangre. No Que sé, ya, que ya muy, no sé, ahí es que ya muy, una interpretación de lo que él dijo. ajá, exacto, y que ya más allá vamos a ir, eh, va a aparecer un pasaje, una narración ahí, que todavía no hemos llegado, pero ya vamos a ver, ya vamos a ver. Dice, después de tantos años, ahora no podría dejar de vivir con un noble, al menos que nadie llegara a darme órdenes. Usted no solo ha venido aquí como agente de mi amigo, propiedad en Londres, debe de quedarse conmigo. Eh, Al menos así lo espero, algún tiempo para que así yo pueda mejorar el acento inglés. Durante nuestras charlas, siento no haber podido estar con usted durante todo el día. Espero que sepa excusar a quien, como yo, lleva entre manos asuntos tan importantes. Le dije que naturalmente estaba a su entera disposición y le pregunté si podía entrar en aquella biblioteca siempre que lo desease. Se hace. Por supuesto que sí, y añadió, puede pasearse por todo el castillo, sin embargo, no debe usted entrar en la estancia cerrada con llave. Además, usted mismo ya no desearía ver, además, usted mismo ya no desearía verlas. Las cosas son como son por muchos motivos. Si usted supiera todo lo que yo sé, lo comprendería enseguida. No lo dudo, respondí, y el conde prosiguió. Esto es Transilvania, no Inglaterra.
Aquí también viene esto de Transilvania. No sé si hay películas, por ejemplo, películas animadas que se llama Transilvania. Transilvania hay uno, dos, las dos he visto. Ajá. Entonces, y si ustedes se fijan, está relacionado Al mito al mito de, de ajá, Drácula. De hecho, en esas caricaturas, el papá de la bicha que se enamora del humano es Drácula. ajá, Es un vampiro. exacto. Nuestras costumbres son muy distintas de las que tiene ahí. Y Perdón, aquí, bicha en otros países, ¿qué es? bueno, ajá, exacto. Lo que es decir, joven, es decir, a joven del género femenino. Sí, género femenino. Ajá. A eso, acá nosotros es como algo, ¿cómo se le dice? Guanaquismo, un salvadoreñismo Sí, es una palabra propia propia del léxico del léxico salvadoreño, salvadoreño, que significa que digamos, nosotros decimos bicho, a una edad, o bicha, a, a una persona de tal edad, creo que de los 14 para allá, 15. 15 hasta como los 20 máximo. Ajá, entonces se le considera así como bicho. Y entonces así va en la clasificación por edad. Ajá. Nuestras costumbres son muy distintas de las que se tienen allí, y aquí verá muchas cosas que le parecerán extrañas. Solo tiene que acordarse de sus experiencias durante el viaje para entender cómo pueden llegar a ser las cosas de raras por aquí. Estuvimos mucho tiempo hablando sobre esto, y como estaba claro que el conde deseaba conversar, le hice una larga serie de preguntas sobre las cosas que más había llamado la atención hasta entonces. A veces disimulaba y cambiaba de tema con un falso pretexto de que no comprendía bien del todo, aunque pareció ser muy sincero en general. A medida que pasaba el tiempo, nos fuimos animando y me atreví a preguntarle acerca de algunas cosas raras de la noche anterior. Como por ejemplo, por mi razón, el cochero iba siempre hacia donde veíamos llamas azules. Y si era cierto que aquellas brillaban como señal de que allí se encontrara oro escondido. Entonces él me dijo que se trataba de una creencia popular que cuentan que en cierta noche del año todos los malos espíritus se apoderan del mundo, y que anoche era la fecha en cuestión, y se supone que cada tesoro escondido se conoce por una llama azul que brota sobre el lugar. Seguramente, prosiguió, uno de estos tesoros debe estar escondido por la región que usted atravesó anoche, pues fue el campo de batalla durante muchos siglos lucharon valacos, sanjones y turcos. No hay una sola pulgada de tierra en toda esta región que haya sido abonada con sangre humana, tanto de invasiones como de defensores. Ahí está hablando otra vez del el elemento histórico de Draco, Iván Draco, creo que se llama, Ajá. que era el príncipe que, según las creencias europeas, fue el que originó a Drácula, el que después se convirtió en Drácula, que era famoso por ser el empalador, empalaba a todos sus enemigos e históricamente luchó contra los turcos. Son datos históricos que también están presentes. Entonces, si ustedes se fijan, el escritor ha tomado estos elementos de la historia y lo ha puesto en el libro para también darle este aspecto histórico dentro de la narrativa. Luego menciona, los patriotas salían a recibirlos, hombres y mujeres, viejos y niños, esperando su llegada en los altos de las rocas con los pasos, lugares donde provocaban avalanchas artificiales y destruían el enemigo. Si el invasor vencía, encontraba muy poca cosa, pues enterraban todo aquello que tuviese valor. Pero pregunté cómo pueden permanecer esos tesoros escondidos, aún así la gente ve las llamas azules.
El conde sonrió dejando sus esencias al descubierto y también aquellos largos, agudos y caninos dientes. Caninos dientes, exacto. El conde contestó, los campesinos son gente ignorante. Esas llamas solo aparecen una vez al año y en estas fechas ninguno de ellos sale de casa si pueden evitarlo. De lo contrario, no sabía qué hacer, pues con la luz diurna no se puede precisar el punto exacto de la llama. Seguro que ustedes no se atreverían a pasar de noche por ahí nuevamente para buscar el tesoro. No se equivoca, declaré, soy igual de ignorante que un muerto. Después hablamos sobre otro tema. Si ustedes se fijan, acá aparece, aparece o narra el suceso del primer capítulo en donde van en la calle, o no sé si en la calle, y que ven esas llamas azules y ven los lobos y no escuchan los lobos, etcétera. Entonces, se supone que es como una tradición, podríamos decirle, o no sé si sería una leyenda. Porque dice que siempre hay un día en el cual muertos y que la gente se encierra, pero ¿cómo aparecen estas llamas azules? Es que la creencia de muertos, hace como 2 semanas estuve conversando con alguien que hablaba de las tradiciones de los muertos. De hecho, aquí en El Salvador, para el 1 o el 2 de noviembre, hubo en la época colonial, la época de los abuelos, de mis abuelos, de tus bisabuelos, es de que no salían el Día de Muertos porque se tenía miedo a encontrarse con la procesión de los muertos. Eso era una leyenda. Me imagino que es una leyenda similar la que él está resaltando, Bram Stoker está resaltando en este libro. Ajá, sí, porque retoma ese acontecer en la historia. Después hablamos sobre otros temas. Vamos, hábleme de Londres, dijo el conde. Cuéntenme qué tal es lo que usted me ha conseguido ahí. Una vez me hube excusado por mi falta de ética profesional, me dirigí hacia la habitación para coger los documentos que se encontraba en mi maleta. Al cruzar la estancia vi que la mesa había sido levantada y la lámpara encendida. Las luces del estudio y de la biblioteca también lo estaban. Y el conde se encontraba tendido en el sofá, leyendo nada menos que una guía inglesa de Bradshaw. Al entrar yo, quitó los libros y papeles que habían sobre la mesa y nos pusimos a comentar los planos, escrituras y todo tipo de cifras. ¿Cómo decir que se llama el libro? Guía inglesa de... La guía inglesa de Bradshaw. ¿Qué habrá sido ese libro? ¿Por qué lo resalta como algo complicado? No sé, porque el conde se encontraba tendido en el sofá leyendo nada menos que una guía inglesa de Bradshaw. Es que el nada menos es como una alusión a que es algo complicado. Es como decir, nada menos estaba leyendo el álgebra de Baldor. Uy, publicidad. Ajá. A saber qué habrá sido la guía inglesa de Bradshaw. Que nos digan. Sí, si ustedes saben qué es la guía inglesa, o también la podemos buscar. La podemos buscar y también podemos decir de qué se trata. Pero si tú tienes o quieres decirnos qué es o qué encontraste, también lo puedes hacer a través de la caja de comentarios o también haciendo un mensajito de texto en el cual te estaremos leyendo. Y luego dice, al entrar yo, quitó los brazos y papeles que habían sobre la mesa y nos pusimos a comentar los planos, escrituras y todo tipo de cifras. El conde se mostraba verdaderamente interesado por todo aquello, haciéndome 1000 preguntas acerca de la finca y sus alrededores. Y por cómo se interesaba, pude ver que ya había estudiado con anterioridad todo lo referente de los contornos de aquella casa. Tanto que resultó saber más que yo de este asunto. Al hacer esa observación me respondió con un tono de absoluta seguridad. Tiene toda la razón, amigo mío. ¿No cree usted conveniente que esté bien informado? Piense que yo iré solo a Londres, sin la compañía de un amigo, Jonathan Harker, quien no podría estar ahí para corregirme y asesorarme,
pues estará en Exeter a muchas millas de distancia, trabajando sobre otros documentos judiciales que le proporcione mi amigo Peter Hankin. ¿No tiene razón? ¿No tengo razón? Estudiando en profundidad el negocio de la compra de una finca de Purfleet, tras haber dado todos aquellos detalles y que firmara los documentos necesarios, comenzó a hacerme preguntas de cómo había conseguido una finca tan sumamente interesante, así que yo le respondí todas aquellas notas que hice por entonces y que transcribió a continuación. En Purfleet, siguiendo una carretera secundaria, vi una finca con un anuncio ruinoso en venta, la cual me pareció que tenía todo lo que usted pedía. Está rodeada por un alto muro de piedra antigua que lo hace a la vista muy sólido, aunque al encontrarse muy dejado, necesite algunas reparaciones. Las verjas son de doble hierro y oxidado. Son 10 hectáreas de terreno con tantos árboles que muchos rincones adquieren un tinte sombrío. Hay un pequeño lago de apagada imagen y profundo fondo que se alimenta seguramente de algún manantial, pues el agua es riquísima y fluye en una corriente de un caudal considerable. La finca se llama Carfax, cuyo nombre proviene de Quaterface, que son los que tienen la casa, relacionados con 4 puntos cardinales. Tenemos un mensaje. Me dice las guías, dice, las guías de Bradshaw fueron una serie de libros de horarios de ferrocarriles y de guías de viajes publicados por W. J. Adams en Londres. Su editor, George Bradshaw, inició la serie en 1839, después de su muerte en 1853. La serie de títulos de Bradshaw continúa hasta 1961. Los novelistas de los principios del siglo XIX y comienzos del siglo XX hacen frecuentes referencias a personajes que traen una guía de Bradshaw. Dickens se refiere a su historia corta de The Portrait Painter's History, de 1861. ¿Cómo dijo? En la vuelta al mundo en 800 días de Phileas Fogg. 80 días. En la vuelta al mundo en 80 días de Phileas Fogg trae unas guías de Bradshaw. Bram Stoker presenta al conde de Drácula en posesión de una guía de Bradshaw en la ciudad de Londres que emplea para planificar sus malévolos planes. Una guía de Bradshaw era como un libro de viajes que describía rutas, ciudades y lugares hasta donde logro entender de lo que es esa cosa. Era como lo que nosotros buscamos ahora en Google. Quiero ir a conocer como un Google Map, algo como un Google Map para saber cómo lucía una ciudad, cómo lucía un pueblo o una región. Era alguien que se dedicaba a describir lugares. Los lugares, exacto. Pero muy interesante porque imagínate, ahora nosotros con el celular, queremos ver si hay cupo allá en París. Uno busca y ya, parecido. Entonces en ese entonces, para la redundancia, la guía Bradshaw eran como guías de viaje. Era así como de esos que te dan para conocer los lugares. Conocer los lugares. Ya aprendí algo. La casa es muy grande y con rasgos de muy distinta época, incluso la medieval. Uno de los lados es de piedra gruesa y las pocas ventanas que tiene son con barrotes y están situadas en la parte superior, como si en el pasado hubiera formado parte de un castillo. Muy cerca se encuentra una vieja capilla donde me fue imposible entrar, pues no disponía de las llaves, pero he tomado varias fotografías donde diversos ángulos. La casa fue construida más tarde y de forma irregular, y su extensión no pudo decidírsela con exactitud, pero debo de ser muy grande. En los alrededor hay muy pocas cosas. Solo vi un caserón que actualmente en un manicomio privado. Si ustedes se fijan, ella se vino a Costa. ¿Cómo se llama? Ella se llama Nikki.
Salúdalo a todos los las amigos. mascotas. Pero mira, ya, hija. Ay, no, ella quiere seguir Ella quiere oyendo la dormir, historia. ella quiere seguir oyendo la historia. Va a escuchar toda la historia. Para dormirse. Para dormirse. Entonces menciona y dice, se encontraba muy cerca, se encuentra una, aquí está, no sé si se verá. Ah, sí se ve. Ese es Nicolás. Ese es Nicolás. Siempre está presente. Saluda a los amigos. Hola. Ah, se bajó. La casa es muy grande y con rasgos de muy distintas épocas, incluso la medieval. Uno de los lados, desde piedra gruesa y muy cerca, se encuentra una vieja capilla donde me fue imposible entrar, pues no disponía de las llaves, pero he tomado varias fotografías donde diversos ángulos. La casa fue construida más tarde de forma irregular y su extensión no pudo decírsela con exactitud. Pero debe de ser grande. En los alrededores hay pocas casas. Solo vi un caserón que actualmente es un manicomio privado. Sin embargo, este no se ve desde los jardines de Carfax. Cuando terminé de leer, el conde dijo: «Cuánto me alegro de que la casa sea grande y vieja. Yo mismo pertenezco a una antigua familia y si tuviera que vivir en una casa moderna, me moriría». También aquí hay una cosa muy interesante Hace porque... referencia a la película. Ajá. La película, perdón, hace referencia a esta parte. Sí, porque ahí aparece un manicomio en la película y también... La película de los años 90. Ajá, exacto. Recordemos que es la película de los años 90 de Bram Stoker, que también aparece un manicomio, aunque no recuerdo exactamente que él le diga esto del terreno, no recuerdo, pero... Yo solo recuerdo la imagen del manicomio. Ajá, exacto. También me gusta la idea de que hay una capilla añeja. A nosotros los nobles de Transilvania no nos gusta que nuestros huesos puedan ser mezclados con los demás muertos corrientes. Nunca busco la alegría ni el bullicio, tampoco el intenso brillar del sol y de las aguas chispeantes que agradan tanto a la juventud de ahora. Yo no soy joven, mi corazón después de tantos años de luto por sus muertos, ya no siente afición hasta el júbilo. Además, los muros de mi castillo se han derrumbado, todo han sido invadido por las sombras, que son muchas perennes. El viento frío atraviesa, soplando las de ruinas murallas almacenadas. Me apasiona la inquietud y la oscuridad. Amo las tranquilas sombras y estaría solo con mis pensamientos siempre que pudiera. Imagínense, es como una persona sola en el cual le gusta estar en la oscura, aislado. No sé si a nosotros a veces nos pasa eso de que uno a veces necesita como estar solo, sin ruido, sin... Los que están bien consigo mismos lo pueden hacer. Pues, los que no se quieren todavía ellos solos, no aguantan estar solos. Qué dato curioso. De alguna manera sus palabras y sus aspectos se contradecían. Quizás se trataba de la expresión de su boca que daba un aire maligno a todo su rostro. Al poco rato se excusó por tener que ausentarse nuevamente, pero antes me pidió que arreglara todos los documentos. Pasó cerca de una hora, así que empecé a hojear algunos de los libros de la biblioteca en los que ya había fijado antes. Tuve en mis manos un atlas que estaba abierto evidentemente por la página donde se hablaba de Inglaterra, muy manoseado con círculos marcados como si consultara con gran frecuencia. Al cabo de un rato el conde regresó. «Vaya», exclamó, «aún le encuentro con los libros. Eso es bueno, pero debería descansar un poco. Venga conmigo, acaban de comunicarme que su cena ya está lista». Tiene una fijación con Inglaterra y con Londres. Todo lo que describe de que el libro, que la guía, que el atlas,
todo tiene referencia a Londres. Sí. Entonces, resalta la obsesión del conde con la ciudad de Londres. Ajá. Y eso es lo que también tenemos que ir viendo, o sea, si encontramos estos elementos que nos den respuesta del por qué. Él tiene una Él tiene obsesión una con Londres. excepción con Londres. ¿Pero por qué? Ajá. Venga conmigo, acaban de comunicarme de que su cena ya está lista. Me agarró del brazo y entramos en la habitación contigua donde encontré una excelente cena dispuesta en la mesa, de una presentación también magnífica. El conde, como en la noche anterior, se excusó diciendo que ya había comido durante la ausencia, pero tomó asiento y estuvo charlando mientras yo cenaba. Si ustedes también se fijan aquí, es como que es raro que llegues a una casa y no que alguien no coma, o que diga, ah, ya comí, pero ya recurrentemente que no coma, o sea, a uno le da como esa idea de, ¿y entonces qué come? Sí, solo me recuerda al meme del monito que está tomando café y que ve para ver si le van a dar pan. Sí. Cuando terminé, encendí un cigarro y el conde consiguió a mi lado formulándome preguntas sobre la finca, también sobre otros temas. Así de charlas pasamos mucho tiempo. Desde luego me di cuenta de que estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, pues me sentí obligado a satisfacer en todo al anfitrión. Además, no sentía sueño después del largo descanso del día anterior. Sin embargo, no dejé la experiencia ese escalofrío que me asaltaba al llegar al alba. Lo mismo me ocurre con el cambio de marea. De pronto se oyó el canto de un gallo, cuyo sonido llegaba con una nitidez extraordinariamente a través de la clara y pura brisa matutina. Eran las 3 de la madrugada. El conde se levantó bruscamente y dijo: Vaya, otra vez amanece. Qué descuido soy por tener despierto hasta estas horas. Amigo mío, la próxima vez que me hable de su amada Inglaterra, procure que su conversación no sea tan amena, pero para no hacerme olvidar el fácil discurrir del tiempo. Y con una muy cortés reverencia se marchó. Pero también, si ustedes se fijan, no sé qué habrá pasado. En el amanecer le huía al sol. O sea, le huía al sol. ¿Y cómo es eso de que, cómo hace para que Jonathan Harker tenga desvelo? Porque también otra de las cosas características que a mí me parece muy raro es como, o sea, es como tú, o sea, no podríamos decir presa, pero digamos que como es la persona que lo desvela, entonces al desvelarse está también se está gastando mentalmente o no. Ajá, y va a tener siempre sueño a la hora de durante el día, entonces en la mañana lo va a volver a hacer. No sé si va a pasar en el siguiente capítulo o qué, pero a mí me parece así como algo raro. Duerme de día y Ajá. perdón, sí, duerme de día Y se despierta de noche. Cuando llegué a mi habitación, corrí las cortinas, pero no había nada interesante que ver, pues mi ventana daba al patio y lo único que conseguí vislumbrar fue el cálido gris del cielo que se volvía cada vez más claro. Así que volví a echar las cortinas y me puse a escribir estas notas. Hasta ahí, si ustedes se fijan, llegamos al día 7, el día 7 de mayo, en el cual el día 7 de mayo nos presenta ya que está instalado dentro del castillo, que se da un proceso de, bueno, más que todo en el proceso eso de cena, desayuno, en el conversación con Drácula, y preguntas y respuestas que uno a veces, bueno, nos quedamos con dudas todavía. O sea, son preguntas inquietantes que vos te preguntas y que tal vez le van a dar respuesta más adelante. Y llegamos al último día de este capítulo, que es el día 8 de mayo. Al comenzar a escribir este diario, temía que se hiciese demasiado extenso, pero ahora me alegro de haber contado el detalle a detalle desde el principio.
En este lugar que encierra tanto misterio, se respira un ambiente tan extraño que un sentimiento de incertidumbre crece en mí sin que yo pudiera evitarlo. Quizás sea esa extraña existencia nocturna la que se me está produciendo este efecto tan acusado. Ojalá solo fuese eso. Solo si tuviera alguien con quien hablar, me sentiría capaz de soportar todo esto. Pero por desgracia, pero por desgracia, estoy solo, sin contar con la compañía del conde y él. Y él, así como, ¿y él? ¿Quién él? O sea, ajá. Mucho me temo que soy el único ser viviente de este lobrego castillo. Si me permiten, seré prosoico, como lo son los hechos. Me sentiré mucho mejor y ayudará a que mi imaginación no se embale hacia el final desconocido. Si me llega a ocurrir, estoy perdido. Ahora les diré enseguida cuál es mi situación. ¿Cómo se llama ese tipo de narración? Porque él no está hablando a nosotros. Sí, es como... Ay, recuerdo que se llama... el personaje es el que nos está hablando, que es Está hablándole al lector, el personaje. Ajá. Es como el test... Ay, no recuerdo el término. Póngale cero. No recuerdo el término, pero sí se trata de esa técnica en donde el personaje le habla al lector directamente. Uh-huh. Pero no recuerdo exactamente no recuerdo exactamente el término. Póngale cero. Extradiegético creo que. Ajá. Creo, si no corrijan. Dormí solo unas horas y al sentarme completamente desvelado abandoné el confort de la cama cuando colocaba mi espejito en la ventana para afeitarme. Sentí una mano en mi hombro, oí la voz del conde que me decía, buenos días. Como comprenderán, me asusté. Pues, pero estaba de día. Ajá, pues no le... Pero recordemos que cerró las cortinas. Ajá. Pues no le veía visto entrar a pesar de que a través del espejito se divisaba perfectamente toda la habitación. Ese es otro mito del vampirismo que no se refleja en los espejos. Ajá. El día que no te veas en un espejo, asustate porque ya te convertiste en vampiro. Sí, porque es como tener un espejo y ves que, o sea, no verlo es como también muy curioso. Toda la habitación a mis espaldas. A causa del sobresalto me hice un pequeño corte. En aquel momento no noté. Después de devolver el saludo del conde, me volví de cara al espejo para asegurarme de que no me equivocaba. Esta vez no habría duda, pues el hombre estaba junto a mí. Podía verlo por encima de mi hombro, pero no se reflejaba en el espejo. A través del minúsculo espejo podía contemplar la totalidad de la habitación y en una parte de mí podía contemplar la totalidad mismo, pero ninguna señal del otro ser humano. Quedé perplejo. Quedé perplejo. Esto superaba todas las demás experiencias, eran escalofriantes. Añadió a todo lo anterior extrañeza. Mi sensación de zozobra crecía a pasos agigantados. En ese instante descubrí que el corte me estaba sangrando. Rojas gotitas caían por mi mejilla. Así que solté la navaja de afeitar y fui por un poco de esparadrapo. El conde al mirar reaccionó de forma anormal. Las pupilas le brillaron como una especie de furia malvada y súbitamente se lanzó hacia mí. Me agarró por el cuello y al apartarme su afilada mano tocó el rosario donde llevó el crucifijo. El talismán. Ese se lo dio la señora del hotel, ¿verdad? Sí, que le dio el crucifijo. Y el talismán aquí dice, que me dio la anciana de la posada. Ya ves que sí pongo atención. Sí, lo que produjo en él un cambio radical. Su furia se disipó tan rápido que parecía que aquel ataque no hubiera ocurrido. Tenga cuidado, advirtió. Debe tener mucho cuidado al afeitarse.
Un corte es muy peligroso en el país, más de lo que se imagina. A continuación, cogió el espejito y prosiguió. Y esto ha sido la maldita causa del daño. Oh, vanidad humana. Fuera de aquí. O Tiró el sea, espejo. ajá, entonces es como, el espejito es como la vanidad humana. Mira, la Nikki Nikki, ¿estás despierta o estás dormida o ya te moriste? Está dormida. Porque con Drácula y a la par, ¿quién sabe? Está soñando. Ujú. Y abrió la robusta ventana con su potente mano, lanzó el espejo, que quedó en 1000 pedacitos sobre la piedra del patio. A continuación, sin añadir ni una sola palabra, se marchó. Esta situación realmente incómoda porque ahora no sé cómo voy a afeitarme, a no ser que utilice el estuche del reloj o el fondo de la bacia, que afortunadamente es metal. Al entrar en el comedor, el desayuno estaba preparado, mas el conde no apareció por ninguna parte, así que tuve que desayunar solo. Quizá les parecerá un poco raro, pero no he visto por ahora el conde comer o beber nunca. ¡Qué hombre más extraño! Cuando acabé de desayunar, llevé a la práctica una pequeña exploración por el castillo. Salí a las escaleras y encontré una habitación orientada al sur. Desde una de las ventanas se podía contemplar un paisaje magnífico. El castillo se sitúa al borde de un tremendo precipicio. Si arrojaba desde aquí una piedra, caería unos 300 metros sin chocar con nada a su paso. Hasta el horizonte corté en forma de barranco, a cuyos lados se aprecian unos hilos plateados de los ríos que serpenteaban a través de unas gargantas profundas por entre tupidos bosques. Si vos te fijas, también podemos ver esta descripción del inicio de donde iban subiendo por las colinas y que era así como era como En la película que te contaba que vi esta semana, es un monasterio en teoría en la película, pero está justamente al borde de un peñasco, igual que lo describe el libro. ajá. Pero no me apetece describir con más detalle todas estas bellezas, pues al finalizar la segunda fase de mi exploración por los castillos quedé acongojado, solo puertas y más puertas por todas las partes, y todas se abrían con llaves o cerrojos. No hay ni una sola salida asequible, a excepción de las altas ventanas de donde quedan al muro. Este castillo es una prisión en la que soy un prisionero, es lo que pensó. Entonces, hasta en el capítulo 2 han pasado 3 días en el cual Jonathan Harker ha descrito uno, cuando es como la primera como acercamiento con el conde, en el cual lo describe, en el cual describe su forma de ser del conde. También en el día 2 habla acerca de que come y que el conde se va, o sea, lo deja ahí y hablan de sus proyectos que tienen. Y en el último también habla. Ya empieza a sentirse extraño. Ajá, ya se siente extraño Jonathan Harker porque es como, estoy en un castillo en el cual soy prisionero porque no hay nadie. De hora de ser la jaula, pero jaula al final de todo. Ajá, exacto, exacto. Así que, amigos y amigas, este día hemos llegado al capítulo 2 en el cual hemos visto 3 días que describe Jonathan Harker, que es la continuación del primer capítulo, y que nos ha dado esta nueva perspectiva de Drácula, porque ya nos dijo cómo es, ya nos describió exactamente cómo es Drácula, también ya nos va dando poco a poco esta descripción del castillo, lo tenebroso que también es, y empieza a tener dudas Jonathan Harker porque dice, ¿qué es lo que come el conde? Porque, o sea, no duerme y en las mañanas no está, etcétera. Entonces son como esas dudas. Y también ya dijo de que se siente prisionero ahí. A mí me da risa la Nikki
porque parece de peluche ahí en medio de todo el sofá. Sí, es como un peluche. Peluchón, despertar. Así que amigos y amigas, gracias por estar en este día en Libros en Movimiento. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. También darle me gusta al video, dejar sus comentarios si tienen alguna duda acerca del libro. O si no, también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al número 7351-8586, en el cual le vamos a estar contestando. Y estar pendientes de siempre de nuestro canal, porque cada semana subimos nuevo contenido en el cual es muy entretenido y es muy educativo para todos ustedes. Así que amigos y amigas, nos despedimos con Nicky María dormida, invitándote a suscribirte a mi canal como Eduardo Crespín en YouTube. Así que nos vemos a la próxima.